Pero sí es cierto que el triángulo dictaminaba en buena medida tu suerte. ¿Por qué? Claro, si tú eras un homosexual y por lo tanto eras un triángulo rosa, ibas a ser sometido a una especie de política de conversión, ¿no? Te iban a tratar de convertir en heterosexual. Pero es que llega a un punto en el que se les ocurre que una buena idea de comprobar si un homosexual si realmente se ha curado es juntarlo con prisioneras de campos de concentración, de Ravensbrück en este caso. Entonces se les junta normalmente con lo que eran prostitutas. La mujer en los campos de concentración, ¿cuáles son las diferencias del día a día con respecto a los hombres? El ejemplo, está claro, las tasas de mortalidad. Bueno, pues en 6 meses de existencia del campo masculino murieron más personas que en 2 años de existencia del campo femenino. Creo que eso habla a las claras, ¿no?, del trato y del trabajo que soportaban, o la diferencia, ¿no? Esto cambia a partir del año 42. A partir del año 42 el infierno se desata. Claro, rápidamente se dan cuenta de que lo primero es lento, lo segundo es caro, porque hay que gastar balas, y lo tercero es desagradable. Porque claro, poner enfrente de ti a una serie de personas y pegarles un tiro, y luego tener que acercarte y darles el tiro de gracia, es desagradable. Entonces, una de estas operaciones fue presenciada por el mismo Himmler, y dijo que había que encontrar un método más humano para asesinar a los judíos, ¿no? Y a Rudolf Hess se le ocurrió empezar a experimentar con el tema del gas. Buenos días, Diego. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por aceptar la invitación. El episodio de hoy nos hace bastante ilusión. Va a ser un episodio centrado en la historia y la historia de una etapa bastante importante y bastante particular, que es la Segunda Guerra Mundial. Te comentábamos el otro día en la quedada que yo personalmente era mi pasión antes de entrar en la carrera y lo que más me gustaba. Luego en la carrera pues te vas abriendo un poco y centrándote en otras cosas, pero lo que más me gustaba cuando tenía 15, 16 años era la historia, y particularmente de esta etapa. Entonces me hace personalmente mucha ilusión poder tenerte aquí hoy. Y bueno, cuéntanos un poco, Diego, para que la gente, bueno, nosotros te tenemos en clase, te conocemos ya de la universidad, pero ¿quién eres y bueno, qué te ha llevado a ser historiador? Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por traerme. De verdad que es un placer participar en este tipo de iniciativas, y en cuanto me lo propusisteis ya visteis que no dudé. Entonces, bueno, ¿quién soy? Bueno, soy Diego Martínez López, soy profesor aquí en la Universidad Francisco de Vitoria y esencialmente soy historiador, ¿no? Esa es mi formación y a lo que realmente me dedico, ¿no? ¿Y cómo llegué a ser historiador? Bueno, realmente te diría que me pasa un poco como a ti, ¿sabes? Que la historia siempre fue mi pasión. Yo desde que era muy pequeñito, incluso con 5 años, me recuerdo como mi familia, ¿no?, mi tía particularmente, me llevaba a museos, ¿no? Y estaba empezando a aprender a leer, o sea, que imaginaros, me leía todas las cartelas, una fascinación, sobre todo del Antiguo Egipto, una cosa. Entonces, bueno, y luego pues realmente me enamoré de la historia en la secundaria. Tuve una profesora espectacular, que no creo que vaya a ver esto nunca, pero se llamaba Bisi, y pues gracias a ella realmente en buena medida es a lo que es que me dedico a esto y que decidí estudiar historia, o sea que eso es básicamente el tema, ¿no? Y eso es lo que soy, no tiene mucho más. Sí. ¿Has estudiado historia? ¿Has hecho un doctorado de historia? O sea, es completamente... Sí, yo tengo, bueno, lo hice todo por la Complutense, entonces yo me gradué en Historia por la Complutense, hice 2 másteres, hice un máster en Historia Contemporánea, luego tengo el de formación del profesorado y luego por último me doctoré en Historia Contemporánea también, o sea que, bueno, lo llevo en la sangre, como se puede decir. Sí, además sobre historia de la guerra, que es justo lo que estabas diciendo, es como la pasión, cuando te adentras en estudiar historia, sobre todo en el colegio, la parte más interesante suele ser la época de conflictos y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Le encanta lo voy a decir así, a los frikis de historia es como la parte más interesante de estudiar. Y hoy, el episodio de hoy, queríamos hablarte primero sobre el libro que has escrito junto con Guzmaro Gómez Bravo, que tu se director llama... de tesis, de hecho, que nos lo acabas de decir. Efectivamente, junto a mi director de tesis.
que se llama Deportados y olvidados, y está especializado en los campos de concentración nazis. Y antes de este libro también escribiste uno sobre Mauthausen, sobre el campo de concentración. Y luego también hablaremos sobre la actualidad, sobre el papel de los judíos también en la actualidad, sobre el creciente antisemitismo y todo esto. Entonces, primero te queríamos preguntar, es un libro, es un libro bastante gordo, pero es que además es muy... A mí me ha llamado muchísimo la atención, bueno, eres historiógrafo, entonces la parte de las notas, de las fuentes bibliográficas es súper extensa. Hemos escuchado que la metodología más o menos del libro es el estudio de los archivos, de dónde. Entonces queríamos preguntarte cuál ha sido más profundamente esta metodología, si ha sido fácil acceder a la información de los archivos. Vale, bueno, a ver, lo primero es decir que este libro que tenéis aquí es el resultado de 5 años de investigación. Entonces sí, efectivamente, por contar un poco, ¿no? Por contextualizar el libro, nosotros nos empezamos a acercar, y yo particularmente me empecé a acercar a este objeto de estudio en el 2019, cuando el Ministerio de Defensa básicamente nos contactó al grupo de investigación del que soy parte en la Universidad Complutense, cuando yo todavía era doctorando, para elaborar un primer censo de españoles fallecidos, asesinados en los campos de concentración nazi. Porque habían encontrado dentro de la biblioteca, ¿no? del Ministerio, pues una serie de volúmenes que el Ministerio de Antiguos Combatientes francés, había hecho llegar al gobierno franquista durante los años 50, ¿no? Que por supuesto pues no se le había dado publicidad. Y ese es un poco el origen, ¿no? De por qué yo empiezo a estudiar esto, ¿no? Y esta es la culminación, ¿no? Entonces, claro, esa primera investigación sobre un censo, bueno, al final es un censo, ¿no? No tiene un contexto, no es una fuente rica que dé detalles de cómo... O sea, era la lista de nombres, es un censo, ¿no? Vale. Es un listado de fallecidos, ¿no? Claro, tuvo un evidente impacto social muy rápido, ¿no? De manera inmediata, porque eso permitió permitió inscribir a 4.400 personas en el registro civil, ¿no? Eso es una cosa importante, porque esas personas estaban desaparecidas y de repente ya sabemos dónde están, ¿no? Entonces se han inscritos en el registro civil como fallecidos, como muertos, ¿no? Eso es importante y tiene un papel social o tiene un impacto social inmediato muy importante. Fuimos portada nacional, por ejemplo, en prácticamente todos los periódicos del país, ¿no? Por lo menos todos los principales, ¿no? Los de primera línea. Sí, nos has comentado antes que en El Confidencial lo han catalogado como uno de los libros más, muy recomendable para leer. Sí. Sí, uno de los mejores libros del año pasado, ¿no? Está dentro de la lista o de la recomendación del periódico El Confidencial. Entonces, bueno, ese es el origen, ¿no? Si quieres, de mi interés por todo esto. Y este libro, insisto, es la culminación. Entonces este libro para mí es muy especial por esto, ¿no? Es el resultado, insisto, de 5 años de trabajo, y además si lo ojeáis, tiene una parte de contenido, ¿no? Que es lo que nos faltaba cuando hicimos el censo, y luego tiene una segunda parte que es un censo en sí mismo, ¿no? Es un censo de aproximadamente, no sé, a lo mejor se puede ver así en cámara, sí. Que básicamente contiene 6.300 entradas, 6.300 nombres. Entonces se ha publicado por primera vez un censo completo de muertos o de asesinados en el campo de Mauthausen, que es precisamente el campo donde más españoles murieron. Sí, llama mucho la atención porque lo vi cuando lo estábamos leyendo, y va desde la página 400 hasta como la 520, y estos son solo los que estaban en Mauthausen. Luego también están de otros campos de concentración. Entonces es muy destacable, llama mucho la atención la cantidad de páginas que son dentro del propio libro, toda la cantidad de asesinados españoles, que a mí me parece que en la historia de España se comenta muy muy poco la cantidad de españoles que fueron asesinados y deportados. Entonces, solemos hablar evidentemente de los judíos de otros países, de Hungría, Alemania, Polonia, pero la historia de España en este sentido está, lo que tú dices, muy olvidada, no se ha tenido mucha consideración. Eso es. Y bueno, pues eso es, básicamente. Entonces es un libro que, insisto, que para mí es muy especial, creo que cierra un círculo en mi vida y en mi trayectoria académica, ¿no? Y ante todo es un libro académico, pero que tiene historia, es un libro que tiene relato, que se puede leer. Entonces tampoco voy a decir que sea como una novela, porque no lo es,
pero creo que dentro de se ha hecho un esfuerzo porque el relato, porque la narración sea lo más amena posible, ¿no? Entonces, es un libro académico, pero... No, es ameno de leer. Yo cuando lo leía más tarde de las 11 sí que me costaba un poco, pero el resto del tiempo la verdad que es bastante interesante y ameno de leer. O sea que para toda la información que contiene sí que lo recomiendo bastante. Se llama Deportados y Olvidados. Si nos podrías explicar, estas dos palabras, ¿por qué las elegisteis como título? Sí. Bueno, perdona, antes de entrar ahí, Claro. responderte a la pregunta porque no te la he respondido. O sea, al final te he contado, pero no te he respondido. La metodología o las fuentes, ¿no? Bueno, como puedes ver o como se queda reflejado en el libro, se han consultado más de 12 archivos internacionales de toda índole, ¿no? Empezando por archivos nacionales, ¿no? Y también archivos internacionales de todo tipo. Cuanto a la facilidad de acceso, pues te diría que variopinta, ¿vale? Porque, por ejemplo, los archivos españoles, según qué archivo y según qué tipo de documentación puede ser algo más difícil de acceder. Por ejemplo, los volúmenes que consultamos en el Ministerio de Defensa, bueno, creo que se han digitalizado, pero no se pueden consultar físicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, es un poco llamativo, ¿no? Y a veces es más fácil acceder a documentación externa, ¿no? Documentación sobre el caso español en archivos extranjeros, ¿no? Pero que eso lleva siendo un mal casi endémico de toda la investigación sobre la represión en España, sobre la dictadura franquista en España. O sea que esto es una cosa que es más o menos... Pero en lo que se refiere con archivos europeos, muchas facilidades. Yo, por ejemplo, aquí destaco a Olsen, ¿no? El archivo de Olsen, que tiene además una base documental digitalizada brutal, que además se está expandiendo constantemente, tiene apoyo gubernamental, tiene mucha financiación, entonces hacen un trabajo muy encomiable. Y luego aparte de eso pues hay archivos diplomáticos, por ejemplo, como el de Nantes, o por volver al caso español, pues el Archivo General Militar de Ávila, por ejemplo, documentación militar, o el General de la Administración, ¿no? Que está en Alcalá de Henares. Entonces, claro, los historiadores no somos nada sin las fuentes, ¿no? Entonces, claro, el trabajo de fuente de archivo es fundamental. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene este libro y que luego también ha permitido realizar algunos artículos de investigación en esa línea es precisamente que nos ha permitido, creo, de verdad, ponernos a tono o introducir el caso español a la misma altura que el caso europeo, ¿no? Eso creo que es importante porque a nivel de metodología supone que podemos debatir y podemos dialogar con los especialistas europeos. Y eso creo que es, de verdad, creo que es importante. Y, por ejemplo, este censo no es que sea completamente inédito en el sentido de que no es que sea el primer censo que se hace. Ha habido una iniciativa española, ha habido iniciativas del propio Memorial de Mauthausen, por ejemplo, pero gracias a esta investigación yo he podido corregir algunos nombres y he podido realizar una actualización de esa fuente, que por cierto es completísima, han hecho un esfuerzo extraordinario, pero bueno, que se podía refinar y se puede discutir, ¿no? Entonces, por ejemplo, por si a alguien le interesa mucho este tema y le interesa seguir al nivel historiográfico, acabo de publicar un artículo que está en Adelanto Online en la revista Historia y Política, que es la revista de historia con más impacto en España, según el SJR, que es el Índice de Ciencias Sociales. Está en Adelanto en línea y se puede ver una discusión estricta del tema de las bases de datos y de las cifras, ¿no? Entonces, eso simplemente por responder al tema de la metodología, que creo que conviene que lo pongamos sobre la mesa. ¿Y cuál era la siguiente pregunta? Perdón. El título. El título. Bueno, vamos a ver, el título trata de ser lo más descriptivo posible con la realidad y a la vez trata de ser atractivo, ¿vale? O sea, trata de ser atractivo porque no nos vamos a engañar. Quiero decir, aquí detrás de la elección de los títulos también hay un aporte de la editorial, ¿no? En este caso no lo hemos mencionado, pero fue La Esfera de los Libros, a la cual, por cierto, estoy muy agradecido porque nos han permitido, por ejemplo, introducir esas más de 200 hojas o 6.300 nombres, insisto, en el volumen publicado, en el volumen físico. Esto no es fácil que una editorial lo haga. Lo primero porque, obviamente, ya el volumen, el grosor, espanta vendedores, espanta ventas, ¿no? Espanta compradores. Y lo segundo porque, hombre, dedicar 200 y pico páginas de papel a un listado, ¿no? Pues podrían decir, mira, hacemos un anexo digital y que lo consulte el que quiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien. Entonces, por un lado, trata de ser descriptivo y por otro, trata de ser atractivo, ¿no? Por un propósito, insisto, que es comercial, ¿no? Y que tiene que ver con la propia editorial. Pero en este caso es un título que propusimos nosotros, eso sí que lo tengo que decir, y que creo que aúna, ¿no? Tiene la virtud de
mi humilde opinión, con todo lo sesgada que está, lógicamente, de aunar estas dos confluencias. Uno, deportados, porque es obvio que hablamos de la deportación, ¿vale? Ese es el principal objeto del libro. Se habla de la deportación de españoles y de judíos españoles, es decir, de sefardíes, a campos de concentración, tanto de la red de SS como de exterminio. Y por otro lado, se trata de introducir un elemento memorial, ¿no? Un elemento memorístico, ¿no? En el sentido de olvidados. ¿Olvidados por qué? Porque en buena medida han sido obviados, es decir, no significa que no haya un movimiento memorial que trate de recuperar su memoria o de preservar esta memoria, porque existe, pero en general no están demasiado visibles o no son demasiado visibles en el escenario público. Entonces, esa es una vertiente. Y la segunda, hacer referencia explícita a esos judíos sefardíes, ¿no? Que podemos denominar que son los olvidados de los olvidados, ¿no? Porque cuando uno habla de la deportación a campos nazis, no piensa en los españoles, no piensa en el caso español. Y cuando uno habla del Holocausto, bueno, pues el movimiento sefardí, si se quiere, o el caso particular, la casuística particular de los sefardíes, igual, ¿no? Es que así los olvidados de los olvidados, ¿no? Entonces, bueno, trata de jugar un poco con esa tensión, así, de ser la... Sí, cuando se estudia la historia de España, al menos yo en mi colegio obviábamos totalmente este apartado de la historia y estos españoles deportados. Pasábamos directamente de la guerra civil a la dictadura franquista. Y de hecho se habla así como un poco de mito de menos mal que España no se metió en la Segunda Guerra Mundial gracias a Franco, no hubo víctimas españolas, cuando, o sea, yo eso sí que lo he escuchado en clase y sí que es una cosa bastante importante de la historia de España. Y cuando fuimos a Mauthausen pudimos ver el memorial de todas estas personas que fueron deportadas, y también eso, lo que tú has dicho, olvidadas, porque aquí tienes una ilustración de los triángulos que creo que se usaron en Mauthausen, no sé si se usaron en Está otros... más por el medio, creo, ¿eh? Sí, Casi al principio del libro. Sí, fatal. Sí, que es para diferenciar a los... para clasificar a los prisioneros. Sí, luego lo pondremos en pantalla para el que lo esté viendo en YouTube. Qué mal. ¿Sabes dónde...? Déjale a Diego que lo... Aquí, perdona, aquí. Sí, bueno, lo voy a enseñar, aunque probablemente no se vea, pero aquí sale una ilustración de los distintos triángulos que se utilizaban para clasificarles. Y entonces aquí se ven como, por ejemplo, los criminales, que luego más adelante creo que adelantas, que en realidad no son criminales en el sentido más estricto, o sea, son personas que han cometido delitos, pero que no son unos delitos tan graves como para considerarles criminales. Luego aquí también los políticos en rojo, los asociales negro, inmigrantes azul, homosexuales en rosa, y para los judíos el amarillo. Entonces, aquí te quería preguntar si en los campos de concentración el día a día de los prisioneros era distinto en función de esta clasificación. Si tenían un día a día distinto los judíos, los políticos, los asociales. Vale, a ver, por ejemplo, ¿no? por hacer una pequeña explicación, ¿no? Por ejemplo, los verdes, ¿no? Son eso que ellos denominan, ¿no? Lo que los nazis denominan criminales profesionales, ¿no? Entonces, por hacer alusión un poco a lo que has mencionado tú, claro, cuando uno oye la palabra criminales profesionales, uno se imagina, no sé, una especie de asesino en serie, ¿no? Un atracador de bancos en serie, no sé, algo así, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. O sea, es decir, esto hay que situarlo dentro del universo mental nazi, ¿no? Esto es importante. Entonces, ¿qué era un criminal profesional? Un criminal profesional era alguien que era un reincidente dentro del, insisto, del orden legislativo, del orden legal nazi. Entonces, por ejemplo, gente sin casa, ¿no? O sea, evidentemente viven en la calle, ¿no? Se trata de prohibir básicamente a los vagabundos, ¿no? O sea, en teoría nadie debería de dormir en la calle. Y entonces, evidentemente, ¿qué sucede? Que si tú no tienes casa y duermes en la calle, bueno, pues llegará la policía y te multará y te arrestará. Genial, pero si sigues sin tener casa, volverás a estar en la calle, ¿no? Sí. Pues evidentemente has reincidido. Bueno, pues eso podía constituir, por ejemplo, un triángulo verde. Eso podía ser sencillamente un ejemplo de un triángulo verde. Víctimas de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Personas alcohólicas. Bueno, pues eran propensos, ¿no? a que pudieran ser considerados a ser reincidentes, ¿no? Básicamente, y a ser detenidos en al menos 2 ocasiones y que eventualmente fueran deportados a un campo de concentración, ¿no? Fijaros en el universo en el que nos... ¿Y los asociales a qué se refiere?
Los asociales pasa algo parecido. Es gente, por ejemplo, parados de larga duración, pueden ser incluso prostitutas. Cualquier persona asocial, ¿no? Es cualquier persona que no se inserte de una manera clara dentro de los cauces de lo que se entiende por una vida ordenada, ¿no? En el caso nazi, además, es una sociedad muy tradicional en muchos aspectos, en donde, por ejemplo, el papel de la mujer se entiende que tiene que ser siempre recluida en casa, ¿no? O sea, por lo tanto, en ese sentido, en términos modernos, sería un sistema patriarcal, ¿no? Muy claro, ¿no? Pues eso, por ejemplo, los mismos alcohólicos pueden ser asociales. También hay que decir una cosa, las clasificaciones, las categorizaciones no estaban... No es algo científico, es decir, el que te otorgaran un triángulo u otro a veces era un tanto arbitrario. En ocasiones incluso se conoce que había algunos prisioneros que acaparaban mucho poder en la jerarquía interna de los campos y que llegaban incluso a cambiar su propia clasificación, a cambiar su triángulo, ¿no? Pero bueno, en general, las líneas generales es esto. Los azules, por ejemplo, que es interesante, eran los emigrantes, ¿no? ¿Qué son los emigrantes? Los emigrantes eran los judíos que habían emigrado, que habían salido de Alemania después del ascenso de los nazis al poder y que o habían regresado, esa es la determinación original, el significado original, o que habían sido detenidos a posteriori, ¿no? Cuando ya se inicia la guerra y se inicia, o bueno, en la expansión hacia Austria y hacia los Sudetes, ¿no? Por ejemplo. En fin, entonces, ¿la vida diaria era distinta? No, en esencia no. Pero sí es cierto que el triángulo dictaminaba en buena medida tu suerte. ¿Por qué? Claro, si tú eras un homosexual y por lo tanto eras un triángulo rosa, te iban a tratar como un homosexual. Entonces, en función de la época de la que estemos hablando, porque no es lo mismo el sistema de campos de concentración de preguerra que el de posguerra, ¿vale? Durante la guerra la cosa se radicaliza más y hay distintos programas, tu suerte podía cambiar, ¿no? Por ejemplo, a partir de mediados de la guerra, ser homosexual tenía un problema, porque ibas a ser sometido a una especie de política de conversión, ¿no? Te iban a tratar de convertir en heterosexual, ¿no? Entonces, Himmler que es el jefe de las SS, creía que la mejor manera de curar la homosexualidad era precisamente esto, ¿no? La represión. Entonces había que introducir a los homosexuales en los campos de concentración. Pero es que llega a un punto en el que se les ocurre que una buena idea de comprobar si un homosexual realmente se ha curado es juntarlo con prisioneras de campos de concentración, de Ravensbrück en este caso. Entonces se les junta normalmente con lo que eran prostitutas, habían sido prostitutas en la vida libre, ¿no? Mientras habían estado libres, en libertad, y cuando se les conduce a los campos de concentración, bueno, pues se las utiliza, ¿no? Se las instrumentaliza para comprobar si la terapia había funcionado, ¿no? La terapia de conversión había funcionado. Se supone que si el hombre se excitaba, pues estaba curado, ¿eh? Por estas cosas que tenían nuestros amigos. Por lo demás, hay otro matiz que también esto, perdona si me extiendo, pero... No te preocupes, sí. Por ejemplo, los verdes y los rojos, ¿no? Los verdes normalmente eran alemanes, porque fundamentalmente fueron el tipo de criminal prioritario durante el tiempo de preguerra, aunque también abundaron mucho los prisioneros políticos, pero la afluencia de presos políticos a los campos, la llegada de presos políticos a campos de concentración se dispara, especialmente a partir del año 42. Entonces, ¿qué sucede? Que la jerarquía interna del campo la dominan los verdes, que son fundamentalmente alemanes, hasta el 42 fundamentalmente. Cuando la cosa empieza a cambiar, parece que hay un cambio claro dentro de la jerarquía y los rojos, es decir, los presos políticos empiezan a ganar peso dentro de la jerarquía. Y eso tiene que ver con cómo se gestionaba a nivel interno en los propios campos, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué sucede? Por resumir, a partir del año 42, la Operación Barbarroja ha fracasado, la guerra empieza a ponérseles un tanto en contra a los alemanes, por la primera vez que besan la lona, y lo que sucede es que empiezan a tomar una serie de decisiones para aumentar, en principio, la eficiencia o para tratar de sumar esfuerzos al esfuerzo de guerra. Y una de ellas es introducir a los campos de concentración dentro del aparato económico. Entonces, en la preguerra es más... el sistema concentracionario es más un sistema penitenciario, entre comillas, ¿no? De un poco de reeducación, y luego durante la guerra se va convirtiendo más en un sistema de trabajo
y hacia el final de la guerra más exterminio, ¿no? ¿O me equivoco? Algo parecido. No es un sistema penitenciario porque no hay garantías legales. Esto es importante, es un matiz importante. Lo que sucede es que para tú poder poner a la gente en un campo de concentración, para poder enviar a una persona a un campo de concentración, lo que hacen es que le aplican una legislación de excepción. Esta legislación la ponen en marcha a partir de febrero del 33, precisamente en virtud del incendio del Reichstag, ¿vale? Muy famoso. Y esto es algo que heredan de la legislación prusiana. Entonces, ¿de qué va esto? Básicamente es lo que ellos denominan, algo así traducido como la custodia protectora, ¿no? O la custodia de protección, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué significa? Que tú puedes recluir y suspender las garantías legales de una persona de manera indefinida. Entonces, claro, no tienes el derecho a ser llevado ante un juez en ningún momento. Por lo tanto, puede ser, insisto, detenido de manera indefinida. Entonces, ¿tiene un papel de reeducación? Bueno, en la propaganda nazi, sobre todo durante los primeros años, sí que se hicieron alusiones al tema de la reeducación. Pero realmente no era el objetivo. Los campos de concentración desde el principio se utilizaron como herramientas de supresión del enemigo político, fundamentalmente. No tiene más. Y durante la guerra, supongo que lo habréis oído alguna vez, ¿no? La expresión esta del exterminio por medio del trabajo, ¿no? Bueno, pues realmente se habla del exterminio por medio del trabajo porque se toma como ejemplo Auschwitz, ¿no? Pero si se puede hablar en algún momento de exterminio por medio del trabajo es en el periodo inicial, del 39 al 42. En el caso, por ejemplo, de Mauthausen o de Flossenbürg, que son lo que se conoce como los campos cantera, era palmario. Es decir, la amplísima mayoría de las muertes de españoles, te diría que más del 80%, sin temor a equivocarme, de las muertes de españoles que se producen en Mauthausen se producen en el intervalo que va desde el 40 al 42 y muy concretamente desde el verano del 41 hasta febrero del 42. O sea, en menos de 9 meses se concentran más de 4.000 muertes. ¿Cómo era el día a día de los españoles, por ejemplo, concretamente en el campo de Mauthausen? Bueno, pues era muy similar en todos los campos. Se iniciaba la jornada muy temprano, en torno a las 5 o 6 de la mañana, en función de si era verano o invierno. En aproximadamente media hora como mucho, en ocasiones incluso en algo menos de tiempo, tenían que hacer la cama. En fin, normalmente no tenían ni siquiera colchones, eran colchones de paja, pero bueno, más o menos a decentrar la cama. Tenían que estar perfectamente vestidos, es decir, tenían que llevar el uniforme de rayas, con el gorro, todos los botones tenían que estar perfectos, el pantalón también tenía que estar perfecto y los zuecos. También tenía que tener, si el zapato tenía botones, el botón tenía que estar, los botones tenían que estar perfectos. Entonces, tenían media hora para hacer todo eso, levantarse, salir, asearse, en una pequeña, bueno, cuando fuimos a ver el campo, por ejemplo, lo habréis podido comprobar, unas piletas grandes, ¿no? Entonces tenían básicamente apenas media hora para hacer todo eso, y si no lo hacían, pues los capos, ¿no? De los que eran básicamente los prisioneros funcionarios, ¿no? Que estaban encargados del orden interno de las barracas, pues los golpeaban fundamentalmente, ¿no? Recurrían a la violencia contra ellos. Y salían. Entonces automáticamente, después de esa media hora, pasaban revista, tenían que estar todos, y se les daba un pequeño desayuno. Entonces desayunaban, normalmente era una sopa aguada, sin sustancia, y en muchas ocasiones con patatas podridas, en fin, apenas tenían aporte nutritivo, aporte nutricional, sí, apenas tenían proteína, apenas comían grasa. En general sí que a lo largo de la semana y a lo largo de las distintas tomas solían incluirse algo de margarina, por ejemplo, algún trocito de salchicha, pero eso son las asignaciones generales. En el global, la mayoría de presos, en fin, apenas podía tener acceso a una alimentación mínima, absolutamente mínima. O sea, estamos hablando, sobre todo en los campos más duros, que podían estar comiendo del orden de 1.200 calorías diarias y teniendo que trabajar en una cantera, ¿no? Eso evidentemente equivalía a una muerte asegurada. O sea, el promedio de supervivencia en la cantera de Mauthausen era extraordinariamente bajo. Extraordinariamente bajo. O sea, superar un mes ya era, ¿no? Entonces estaba por debajo de los 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era un poco la historia, ¿no? Entonces, bueno, nada, iban a trabajar, ¿no? Y a mediodía se paraba, se hacía la comida, se hacía un turno de tarde y después se
cuando se acababa el turno de tarde se acababa el trabajo por ese día, se volvía a pasar revista. Las revistas se utilizaban habitualmente como método de tortura, por lo tanto podían extenderse mucho a lo largo del tiempo. Y ya por último, toque de corneta, cena y a dormir. Había mucha diferencia con las mujeres porque estaban en campos de concentración, o sea, estaban separados. Y creo que destinas un apartado también del libro a hablar sobre el rol de la mujer en los campos de concentración. ¿Cuáles son las diferencias del día a día con respecto a los hombres? Claro, el caso de las mujeres es muy particular. Lo primero porque llegan muy tarde al universo concentracionario. ¿A qué me refiero con esto? Claro, los campos de concentración nacen, si queréis, en el año 33, ¿no? Pasa que al principio, claro, los primeros campos eran campos improvisados o eran lugares de detención improvisadas. Podíamos ir desde una cervecería de las SA hasta una prisión, ¿no? Una prisión abandonada. Claro, el primer gran campo es Dachau, ¿no? En Baviera. Además se toma como campo modélico, ¿no? Y también se instaura en el propio año 33. Pero claro, las mujeres, que no significa que no estuvieran recluidas también, ojo, no es que no sufrieran, no es decir que no sufrieran reclusión, porque sí lo hacían, pero tenían prisiones diferenciadas y en general tenían un trato bastante más humano, el trabajo era mucho más humano. De hecho, al principio, durante los primeros tiempos, durante la preguerra, o sea, durante el periodo de paz, apenas hacían nada. Estaban recluidas, pero era una vida era muy soportable, ¿no? Una vida, bueno, pues sencillamente te privaban de libertad, pero poco más. ¿Cuándo entran en el universo concentracionario? En el año 39. El primer campo de concentración como tal, de las SS, del orden SS, que se instituye es Ravensbrück. Es un campo que lo construyen además presos de campos de concentración, concretamente del campo de Sachsenhausen, en el pueblo de Oranienburg, relativamente cerca de Berlín. Tenían línea directa, básicamente construyeron una vía de tren que iba directamente desde el campo de Sachsenhausen hasta lo que eventualmente fue luego Ravensbrück, ¿no? Entonces, lo primero es que llegan tarde al campo, a la red SS, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que, precisamente por la concepción patriarcal, tradicional, que tenían los nazis de las mujeres, se entendía que las mujeres eran diferentes a los hombres. Entonces, hasta el año 42, el trabajo que tuvieron que soportar y el trato que se les dispensó fue más humano. No está lejos no se puede decir que fuera ideal, ni mucho menos, ni que se parezca en absoluto al de una prisión convencional, ni mucho menos. Pero sí era un ritmo de vida razonable, era un ritmo de vida que por lo menos se podía soportar. El ejemplo, está claro, las tasas de mortalidad. Cuando se inicia la expansión del campo, se hace básicamente para introducir el elemento masculino dentro del mismo, ¿no? Entonces lo que sucede es que anejo al propio campo de las mujeres, que por cierto se intentó decorar incluso plantando flores y demás, ¿no? Al lado de los barracones, se construyó un campo masculino. Bueno, pues en 6 meses de existencia del campo masculino murieron más personas que en 2 años de existencia del campo femenino. Creo que eso habla a las claras, ¿no? Del trato y del trabajo que soportaban, o la diferencia, ¿no? Que había. Esto cambia a partir del año 42. A partir del año 42 el infierno se desata también para las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque es el momento en el que cambia el modo de gestión de los campos y se insertan dentro de esta lógica productiva. Entonces ahí es cuando las cosas van a empeorar razonablemente para las mujeres o sustancialmente para las mujeres, y ahí es donde vamos a empezar a ver tasas de mortalidad similares. También vamos a ver experimentos médicos, bueno, en fin, todo tipo de desastres, ¿no? Pero se les va a insertar de lleno en la lógica que habían estado hasta ahora sus compañeros masculinos. Esa es la respuesta. ¿Y cuándo entran en este... Bueno, en este... No me sale la palabra, pero ¿cuándo entran las cámaras de gas a este sistema? ¿A partir de cuándo se empieza a aplicar la solución final? ¿Y se aplica a todos los presos que hemos visto o es algo más específico para los judíos? Claro, a ver, aquí hay 2 cosas. Una cosa es la solución final y otra cosa es el uso del gas, ¿vale? Eso hay que distinguirlo. Entonces, el gas, el año 41. El año 41 es decisivo para el tema del gas. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Bueno, 2 cosas. 1, se ha puesto en marcha un sistema de campos de concentración muy, muy duro,
que impide la supervivencia global, ¿no? de una parte muy importante de su población, ¿no? Estamos ya todavía en la época de ascenso del régimen, estamos en el momento en el que todavía no han besado la lona. Tenéis que pensar que realmente derrotan a los franceses en cuestión de semanas. Es una victoria apabullante. O sea, en cuestión de un par de meses están en París. Es así. O sea, la guerra se la declaran, como sabéis, el 3 de septiembre y en junio ya están en París. Y por supuesto los primeros meses no hay una guerra abierta. Entonces, hasta el año 41 el régimen nazi está absolutamente incontestado. Y claro, el flujo de prisioneros a los campos de concentración es estupendo, ¿no? Es muy, muy fluido, ¿no? Hay un flujo muy abundante. Pero claro, el sistema de campos está programado ¿para qué? ¿Para asegurar la pervivencia de los prisioneros? En absoluto. Y menos en campos duros, ¿no? Como podría ser particularmente el caso de Mauthausen. Me refiero a él particularmente porque es uno de los campos más duros de la red, desde su creación en el año 38 hasta el año 41, en el que, por cierto, particularmente se le reconoce dentro del orden interno de la organización nazi básicamente como un campo de categoría 3. Es el único campo que se reconoce como de categoría 3. Esto significa que era un campo para personas que no se pretendía reincorporar a la sociedad. Sí, o sea, por definición ya hay una lógica... Hay una lógica de corte exterminista, ¿no? en todo esto. Entonces, ¿qué sucede? La red produce lo que está diseñada para producir, que es muerte y destrucción. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los prisioneros ya no pueden trabajar, quedan inválidos. Y entonces molestan. Entonces, claro, de repente los inválidos empiezan a invadir, ¿no? los distintos campos de la red. Entonces, a nuestro amigo Himmler se le ocurre que la manera de resolver esto es enviarlos a todos a Dachau, que era un campo, dentro de que era un campo de las SS, era un campo donde el ritmo de vida era más soportable, desde luego más soportable que Mauthausen. Y entonces lo que se les ocurre es que hay que mandarlos a todos allí y poner en marcha una cosa que se vendrá a llamar como la Action 14F13, ¿no? Una operación de exterminio, que estará inspirada, por cierto, en lo que también se conoce habitualmente como la operación eutanasia, ¿no? La Action T4. Entonces coge a los mismos responsables de esta operación y lo aplica a los campos. Entonces, ¿en qué consiste eso? En la creación de una serie de centros en donde se va a exterminar sistemáticamente a estos individuos, ¿no? A estos individuos debilitados. Entonces, los que se podían salvar, algunos se quedaban en Dachau, se recuperaban, y el resto se enviaban a estos campos. Algunos de manera directa, no tenían por qué pasar exclusivamente por Dachau, se utilizaba como eufemismo. Sanatorio Dachau, era lo que ponían en los papeles. Entonces, ahí ya se empieza a experimentar con el gas. Una segunda vertiente. En el frente oriental, cuando se inicia la operación Barbarroja, ahí es el momento en que se dice que se inicia la Shoah por balas, ¿no? La Shoah se supone que es el término judío para referirse al holocausto, ¿no? Entonces, De hecho, te corto, pero en el sistema educativo francés, no sé por qué, la palabra holocausto está como... Dicen que es incorrecta. O sea, nosotros la llamamos Shoah en el colegio porque no sé por qué, no sé si sabes algo de esto y puedes explicar. Bueno, porque el término judío, el término que los judíos han dado a esta hecatombe, ¿no? A este desastre, es el de Shoah. Y tiene una connotación religiosa. Vale. Esa es la historia. Vale. Pero bueno, en cualquier caso, que simplemente para que sirva para entendernos, ¿vale? O sea, cuando hablamos de Shoah hablamos de holocausto y cuando hablamos de holocausto hablamos de la Shoah, ¿no? Pero bueno, por continuar la respuesta, simplemente durante este periodo en el que se inicia la Operación Barbarroja se inicia este aniquilamiento, ¿no? Este inicio de asesinato sistemático, pero fundamentalmente a través del fusilamiento. Claro, rápidamente se dan cuenta de que lo primero es lento, lo segundo es caro, porque hay que gastar balas, y lo tercero es desagradable. Porque claro, poner enfrente de ti a una serie de personas y pegarles un tiro y luego tener que acercarte y darles el tiro de gracia es desagradable. Y cuando además pegas el tiro y te salpica la sangre o te salpican partes, ¿no? del cuerpo, es aún más traumático, ¿no? Entonces, una de estas operaciones fue presenciada por el mismo Himmler y dijo que había que encontrar un método más humano para asesinar a los judíos, ¿no? Más humano para los perpetradores, claro, no para los judíos. Sí. Entonces, aquí fue cuando empezaron también a experimentar con una camioneta, ¿no? Básicamente una camioneta modificada, en donde lo que hacían fue reconducir los gases del monóxido de carbono que produce el motor, ¿no? Por la combustión del combustible,
y en vez de expulsarlo por el tubo de escape, lo reconducían a una cámara interior. Es decir, lo que se hacía eran furgonetas en donde dijéramos que la parte de la carga, ¿vale?, se aislaba y se conectaba a los mecanismos de expulsión de estos gases, ¿no? Eso lo he visto en Breaking Bad. Claro. Sí, se dice también que es como una muerte feliz, ¿no? Porque es como que te vas quedando dormido. Eso es, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí también. Y la última fue precisamente en Auschwitz, en donde también a raíz de la operación Barbarroja se puso en marcha, como sabéis, una orden, ¿no? La orden de exterminio de los comisarios, ¿no? La orden de los comisarios, si lo buscáis incluso en la Wikipedia lo vais a ver con ese mismo nombre, la orden de los comisarios. ¿Qué era esto? Básicamente era una orden de exterminar a todos aquellos comisarios políticos, se entiende, todos aquellos comunistas de primera orden o de primera fila y todos aquellos recalcitrantes o todos aquellos que se consideraba que no podían, que eran enemigos ideológicos irreconciliables, ¿no? Que no se podía reeducar o que no se podía reinsertar, ¿no?, de alguna manera en la sociedad. Esto tiene una derivada que es lo que se conoce como la Action F-14, ¿vale?, que es básicamente el envío de estos comisarios a los campos de concentración para su exterminio, ¿vale? Entonces, particularmente, uno de los métodos que se inventó en Sachsenhausen y que luego se llevaría a Mauthausen era el asesinato con un tiro en la nuca. Entonces se les desnudaba, se les hacía ver como que iban a pasar una revisión médica. Entonces cuando se les iba a medir había una trampilla que tenían en la nuca, entonces con un agujero. Desde detrás había un SS, fusil, y le pega un tiro en la nuca. Ese es uno de los métodos. Y el segundo fue precisamente en Auschwitz, cuando se dieron cuenta de que para poder ser más eficientes a la hora de asesinar a estos prisioneros había que idear algo. Y a Rudolf Hess se le ocurrió empezar a experimentar con el tema del gas y voilà. Y a partir de ahí, bueno, pues se dieron cuenta de que era un método estupendo. También parece que hay algo, o tiene algo que ver que, por ejemplo, por hablar del tema del ciclón, ¿no?, del ciclón B, parece ser que también se empezó a experimentar en algunos campos como Mauthausen con, periódicamente se realizaban desinsectaciones y se utilizaba precisamente el ácido prúsico, ¿no?, que es esto, el ciclón B. Y parece ser que en alguna ocasión pudo ser que se utilizaba para asesinar a alguno de estos prisioneros inválidos. Entonces, bueno, esa es la historia un poco del gas. Sí, a mí una cosa que me llamó especialmente la atención es, la premisa que tenía antes de leer el libro era que era muy descontrolado en general los campos de concentración a la hora de matar, que era simplemente cuando a la SS le apetecía, como total descontrol. Pero sí, me ha sorprendido... como en las típicas películas que le pegan un tiro a cualquiera para asustar o lo que sea, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Entonces me ha sorprendido mucho como todo este tema de la burocracia que había, que por ejemplo cuando mataban sin ningún tipo, entre comillas, de justificación, se ponía en el registro que se había intentado fugar o todo este tipo de cosas y que incluso venía alguien para como comprobarlo o algo así para ver cómo había sido. Entonces me ha llamado la atención porque no voy a decir humanidad, pero o sea, no sé cuál es la razón por la que se tenía como que justificar este tipo de muertes, o sea, entonces, y que se ve, evidentemente es totalmente inhumano, pero porque había tanta burocracia y los primeros campos eran como más primitivos y tal, y luego se fue organizando todo tanto. Claro, bueno, eso tiene que ver con la necesidad que tuvo el régimen de crear una ficción legislativa que sustentara la existencia de los campos. Porque, bueno, claro, nosotros hablamos ya desde el futuro, ¿no? Tenemos la ventaja, ¿no?, el privilegio de la perspectiva, ¿no? Pero claro, cuando uno está viviendo esa realidad, cuando a uno le detienen, cuando a uno detienen a su familiar, ¿no?, bueno, no puede evitar sufrir, ¿no?, y no puede evitar preguntarse por la suerte, ¿no? Y porque, una segunda cuestión es porque la sociedad alemana era una de las sociedades más avanzadas de la época. Con todos los peros que uno quiera poner, pero la democracia de Weimar era una democracia de corte liberal. Claro, pasar de eso a una dictadura como la nazi, hay un salto importante. También hay que entender que la dictadura se va radicalizando con el tiempo. Entonces, ¿por qué? Básicamente la respuesta corta es esa, porque necesitan una ficción legal, ¿vale? Una ficción de corte legal para sustentar la existencia de los campos. Eso es lo primero.
Y lo segundo porque durante el primer año de existencia de Dachau, hubo muchos asesinatos, hubo bastantes asesinatos de manera injustificada, ¿no? Que se produjeron de manera injustificada. Entonces, todavía durante este primer año, durante este año 33, claro, la judicatura todavía no estaba corrompida, ¿no? Todavía no estaba totalmente cercenada, si queréis, por la lógica nazi, ¿no? O totalmente purgada, ¿no? por jueces, dijéramos, por jueces nazis, ¿no? O jueces que compartieran esta ideología de manera plena. Entonces, claro, cada vez que se producía un asesinato, había una investigación. Y aunque os parezca increíble, el propio Himmler acabó en la cárcel. El propio Hitler fue detenido al principio, durante el año 33, y el que le sacó de la cárcel fue Ernst Röhm, que es precisamente el líder de las SA, que como sabéis, luego sería traicionado por Himmler y asesinado. Entonces, básicamente esa es la explicación. Entonces, bueno, hubo una serie de asesinatos sin justificación, hubo una serie de investigaciones, y cada vez que los dosieres pasaban a las SS o a la Gestapo, el dosier se perdía. Entonces, claro, esto lógicamente levantaba muchas suspicacias, e insisto que hubo intentos reales de perseguir judicialmente todo este tipo de muertes y llevar a cabo investigaciones. Lo que pasa es que, bueno, pues finalmente, como sabéis, el orden nazi pues acabó triunfando, ¿no? Entonces, la manera de generar esa ficción fue a través de un manual, ¿no? Había que generar un manual que prescribiera el funcionamiento de los campos y que prescribiera los castigos. Entonces, esa era una manera de crear esa excusa, ¿no? De crear esa cortapisa que permitiera justificar la actuación y todo lo que sucedía en los campos. Esto nos lleva, el ideólogo de todo eso fue Theodor Eicke, que fue el heredero precisamente de Bakerle, que fue el primer comandante de Dachau, ¿no? Entonces Eicke fue el segundo. Y fue el que se le ocurrió esto, ¿no? Esta idea, el que puso en marcha esta burocracia. Lo que tú has hecho referencia, Carmen, es al registro de muertes no naturales, ¿no? Muertes naturales, muertes no naturales. Claro, las muertes no naturales en principio se refieren a todas aquellas muertes que han sido provocadas. Entonces, el eufemismo más habitual es precisamente el de disparado en intento de fuga. Esto se acuña ya precisamente en el año 33 para camuflar los primeros asesinatos incluso de judíos. Era un pequeño grupo de judíos a donde que básicamente se les sacó del campo y se les pegó un tiro, ¿vale? Entonces la manera que tuvieron de camuflar esa muerte fue decir, bueno, les disparamos en intento de fuga. Nadie puede decir que nosotros estamos intentando matar a esta gente, se estaban intentando fugar. Joder, qué curioso la preocupación que tenían de crear como una buena imagen, como pensando ya en el futuro cuando se fuera a investigar. Me llama mucho la atención porque pensaba que era totalmente descontrolado. Realmente hablan para su sociedad. Entonces, claro, un suicidio, real o fingido, pero un suicidio, o un disparo, o un tal, es una muerte no natural. Entonces eso llevaba un registro aparte, y eso llevaba una investigación aparte. Claro, ¿qué pasa? Que esa investigación la hacían las propias SS, ¿no? Y cuando ya la judicatura estaba totalmente contaminada, ¿no? Por la ideología nazi, por los jerarcas nazis, etcétera, y por una judicatura ya totalmente volcada, ¿no? Con el orden nacionalsocialista, bueno, pues evidentemente esas investigaciones nunca llevaron a un castigo real. Pero es cierto que existieron y se mantuvieron hasta el año 45. Otra cosa que también dices en el libro, que lo leí ya en el libro del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, es, bueno, lo has comentado antes, los capos, la figura de los capos, como esta jerarquía que existía dentro de los propios campos de concentración, que normalmente solían ser los políticos o los del Triángulo Rojo, me refiero, o los emigrantes, no me acuerdo, pero que tenían como el privilegio de tener una violencia ilimitada. Y de hecho fueron casi los más sanguinarios y los que más se cebaban con los prisioneros, y también ocupaban labores administrativas o de que hubiera orden. Entonces, y estos además tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, había dentro de los propios campos de concentración algunas actividades de ocio como partidos de fútbol, burdeles y todo este tipo de cosas. Entonces es muy curioso ver cómo la naturaleza humana dentro de los propios campos de concentración, que uno que ha sido prisionero, que ha sido oprimido, maltratado, pase a ser capo y haga y reproduzca el doble de violencia. Entonces esa jerarquía me parece súper llamativa. Claro. Claro, efectivamente, vamos a ver, una de las estrategias que utilizaron los nazis para dividir
a la sociedad de los campos fue precisamente esta, la de crear funcionarios, no dentro de los prisioneros. La segunda derivada es que evidentemente esto ahorraba mucha mano de obra. Entonces, ¿qué se hacía? Básicamente, se seleccionaba una serie de presos que iban a pasar a ser funcionarios. Estos son lo que son los capos. ¿Se seleccionaba en base a un mérito, a docilidad o simplemente en función del triangulito que llevases? Bueno, el triángulo pesaba, pero sobre todo por una cuestión de preferencia de los SS. No tenía mucho más. Es decir, igual que te lo daban, te lo podían quitar. Si no cumplías las expectativas, te quitaban el cargo y ya está. Entonces, te elegían normalmente por algún tipo de mérito en el sentido de acercamiento a las SS. Por eso al principio los alemanes, es decir, los triángulos verdes eran los que llevaban la voz cantante, porque entre otras cosas hablaban alemán. Parece que no, pero el idioma es fundamental. Entonces cuando empiezan a llegar extranjeros, no hablan alemán. La primera gran barrera es esa, no pueden comunicarse de manera efectiva con sus captores, al menos la mayoría, ¿no? Sí, hay una escena en La vida es bella que es tal cual esto, como se preguntan quién habla alemán y el único que podía hablar alemán le pusieron ya directamente como capo. Eso es, efectivamente, ¿no? Y básicamente, más o menos, aunque no sea estrictamente así, pero hay un prisionero funcionario por cada rango SS que hay, aproximadamente dentro del campo, y luego hay una serie de prisioneros capos entre medios. Entonces, hay un encargado de barraca, hay un encargado de sala, ¿no? Pero también hay un encargado de campo. Los encargados de campo son los capos supremos, porque están encargados del comportamiento, de mantener el orden en todo el campo. Esos son los que más privilegios atesoran, ¿no? Acumulan. Otros capos, que también son fundamentales, son los de las cocinas. No porque tuvieran mucho poder estricto, tenían el poder de la comida, de controlar la comida. Entonces, claro, había dos puestos clave. Si estabas en la en la cocina, te garantizabas comer. Y también podías escamotear comida para un amigo. O recibir favores para a cambio de para dar más de comida, sí. Efectivamente. Y luego estaba el que controlaba las barracas, porque ese era el que controlaba la marmita, el que controlaba la cacerola, si queréis, o la perola, y repartía la comida. Claro, no es lo mismo que te den, dijéramos, el caldo de la parte superficial, ¿no? O que ahonde. Pues si ahonda, la poca sustancia que haya va a salir. ¿Se entiende? Entonces, eso para empezar. Y luego lo segundo, es cierto que muchos, los que se acaban convirtiendo en prominentes, ¿no? Eso es lo que llegan incluso a tener relojes. Pero también, por supuesto, comen mucho más, pueden tener ocio y también pueden tener acceso habitualmente a los burdeles. Esto también es un mecanismo macabro que se le ocurre a nuestro amigo Himmler. Básicamente también a finales del 41, que es tratar de implementar un mecanismo de recompensa para los prisioneros. Y se estipuló, ¿no? Que uno de los honores, ¿no? El mayor honor era precisamente el burdel. Entonces, cuando se instaura, por ejemplo, de manera clara, ya es a partir del año 43, ¿vale? Pero sí que podemos rastrear la idea de los burdeles un poco antes. El Mauthausen se construye en el 42, por ejemplo, y es el primero también en contar con uno de estos. Bueno, para quien tuviera fuerza para poder hacerlo. Porque claro, pero ¿quién podía hacerlo? Los que menos trabajaban o los más fuertes, sí. Los capos. Ah, porque eran los que trabajaban mucho menos y además tenían trabajos que no eran físicos. Sí, vale, puedes ser barbero, vale, pero no tienes que ir a picar, ¿no? Sí, o los administrativos. Los administrativos, sí. Claro, todo el aparato administrativo del campo se sustentaba también bajo el trabajo esclavo, efectivamente. Entonces, bueno. ¿Y cómo era la dinámica entre capos y prisioneros? O sea, a mí me sorprende que no haya habido, bueno, no lo sé, a lo mejor vas a decirme que ha habido muchísimas, pero que no haya habido más instancias de un capo que a lo mejor ha hecho como que hacía lo que los SS decían, pero en realidad estaba del lado de los prisioneros, o capos que... ¿Sabes? ¿Cómo era la dinámica entre SS capos, entre capos prisioneros? ¿Hasta qué punto ha habido intentos de sublevación? Sí, en general, ¿cómo era esa dinámica? Vamos a ver, todos los capos
en general. Todo ser humano tiene algún tipo de afinidad con alguien. Entonces, los capos eran seres humanos. Entonces, los capos también tenían amigos, también tenían conocidos, ¿vale? Entonces, los capos siempre trataron de favorecer a todos aquellos con quienes tenían afinidad. Por múltiples cuestiones. Puede ser sencillamente algo tan macabro o tan sórdido porque un muchacho joven les parecía atractivo y a cambio de un favor sexual les favorecían y les protegían. Puede ser algo tan sencillo como eso. Puede ser... o sea, es decir, no hay un sentimiento de clase en el sentido de como somos prisioneros vamos a intentar ayudarnos. Eso no es habitual. Se ayudaban entre grupitos, había pequeños grupos. ¿Y no había un poco también solidaridad alemanes con alemanes, judíos con judíos, o incluso rivalidad entre los grupos? Que también me imagino que... porque me imagino que harían todo lo posible a las SS para evitar que se formase justamente como un colectivo de prisioneros contra SS. Entonces, pues los capos son efectivos para eso, pero incluso imagino exacerbar cualquier tipo de rivalidad o pequeños grupos también es un gran mecanismo. Bueno, nunca lo necesitaron, ¿eh? O sea, hay un cierto grado de solidaridad, pero se reduce a esto que os digo. Hombre, lógicamente, ¿puede haber más solidaridad con tu propio grupo nacional? Puede haberla, por una cuestión de que compartís idioma y en principio compartís... Pero tampoco es algo muy extendido, o sea, tampoco hay que caer en ese mito de, no, porque como eran españoles, eran todos solidarios y se ayudaban entre ellos. Es incierto, ¿no? Eso es una completa mentira. De hecho, el colectivo español, si queréis por traerlo a nuestro caso, estaba totalmente partido, estaba totalmente dividido, o sea, la cohesión del grupo era prácticamente inexistente por una cuestión que os podéis imaginar, que es las propias dinámicas de la guerra civil. Anarquistas por un lado, los comunistas por otro, sí. Claro, entonces, no. Otra cosa es que sí es cierto que ha habido ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, prisioneros administrativos que han marcado muertes que se daban como muertes naturales o como las marcaban básicamente para indicar que eso habían sido asesinatos. Esa es la historia del fotógrafo de Mauthausen, justo, ¿no? Que era un fotógrafo que utilizaba a veces las fotos de algunos que ya habían sido asesinados para salvar a otros y tal, ¿no? No. Ah. No. No, vamos a ver. Es que también el tema del fotógrafo es que también tiene una parte de mito, ¿eh? A ver, el laboratorio fotográfico de los campos, bueno, particularmente de Mauthausen, existía básicamente para fichar a los individuos, ¿no? Y para precisamente llevar a cabo estos procesos de registro de cuestiones anómalas, de cuestiones que salían de lo ordinario. Una muerte no natural tenía que ser fotografiada por protocolo, pero también una visita con autoridad. Entonces, no es que tuvieran una cámara, la cámara sale del laboratorio fotográfico del campo. Es cierto que en este caso Francesc Boix, ¿no?, que es al que te refieres, entró en el laboratorio, pero no fue el primer español en entrar en el laboratorio. El primero en principio fue Antonio García. Y todo parece indicar, porque así lo corrobora la documentación, de que Francesc Boix llegó a convertirse en el capo. Eso es interesante. Pero también parece que hubo importantes disensiones dentro del grupo español en este sentido. Es cierto que consiguieron salvar un volumen muy importante de negativos, que eran pruebas inequívocas de lo que allí pasaba. Pero tanto como para salvar, no podían salvar a nadie. Otra cosa es que luego se utilizara en los juicios de posguerra para demostrar efectivamente la culpabilidad de, por ejemplo, de Kaltenbrunner, ¿no?, que fue uno de los herederos de Heydrich, ¿no?, al frente de la RSHA, etc., ¿no? Pero bueno, entonces no, salvar no, pero que existió sí, y lo que pasa es que hay que situarlo dentro de la gestión ordinaria de los campos. Justo bueno, he dicho ya unas cuantas películas, La vida es bella, también El pianista, fotógrafo de Mauthausen. Entonces quería comentarte que, o sea, precisamente los campos de concentración, la Segunda Guerra Mundial ha creado, tiene una industria cinematográfica que cuenta mucho de esta historia. Entonces, actualmente se utiliza ya, o sea, se tiene una connotación ya no solo histórica, sino muy empática de todo el mundo tenemos como cierta culpabilidad incluso. Entonces, el rol de España, por lo que has estudiado, por lo que has visto en los archivos,
¿cuál fue? Porque en España prácticamente no se habla de una culpa colectiva por estos asesinados. Bueno, de hecho, cuéntale lo que me has dicho esta mañana de Sí, de me ha tu hecho hermano. gracia porque hoy le dije a mi hermano que íbamos a grabar contigo, tal, porque además este libro lo tenía encima de la mesa, y entonces me dice que, bueno, porque íbamos a hablar de este tema, si España no tuvo... no entró en la guerra, Franco nos ayudó un montón a que los judíos españoles no fueran deportados, los republicanos, no sé, de hecho dijo que los únicos asesinados eran los republicanos que pasaban la frontera a Francia, pero que Franco nos protegió. Entonces me pareció que en realidad es la narrativa general. Entonces me llama la atención como ese mito que se ha creado. Bueno, es la narrativa que crea la propia dictadura. Claro, o sea, a ver, el relato tradicional dice que España nunca entró en la guerra, ¿no? Que se mantuvo neutral. Bueno, formalmente puede ser, o sea, se puede considerar, nunca declaró la guerra. No declaró la guerra, de ahí a que fuera neutral. Durante el año 40 se llevarán a cabo negociaciones que van encaminadas a dictaminar los términos en los que España va a entrar en la Segunda Guerra Mundial. La tan cacareada entrevista de Endaya es eso. Lo que se negocia ahí es la entrada de España en el pacto tripartito y la eventual entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, que se pactó para enero del 41. Otra cosa es que luego Franco no lo hiciera, eso es cierto, otra serie de cuestiones. Pero bueno, eso de que fuera neutral, había una cuestión ahí que son las deudas de guerra, de la guerra civil, que hay que tener en cuenta y que por supuesto pagaron. No digo que la saldaran al 100%, pero la pagaron con su colaboración y durante toda la guerra jugaron a dos bandas, de manera muy evidente, ¿no? Eso está también hay que dar un giro a eso. Eso es un tema que hay que entrar historiográficamente porque hay que derribar una serie de cuestiones, una serie de mitos que honestamente son difíciles ya de sostener. Luego el tema de los judíos, eso responde a un mito que empieza a construir el régimen en el año 49. Esto se sabe y esto se conoce. Fue José María Dusinague, el ideólogo de todo esto, que fue el director de política exterior durante la Segunda Guerra Mundial y tiene un larguísimo recorrido en la vida diplomática española, ¿no? Por decir algo, también es el ideólogo del Plan P durante la Segunda República para extender la influencia de España en Hispanoamérica, ¿no? Nunca se llegó a poner en práctica, pero ahí estuvo. Y ya incluso antes, desde la propia dictadura de Primo de Rivera, ya tenía papeles diplomáticos, o sea que es una figura de primer nivel. Y es una campaña de propaganda, básicamente para decir, para crear el mito, ¿no? Para construir el mito de Franco como salvador de judíos. Pero no es cierto. Lo único que permitió el régimen, y a duras regañadientes, sobre todo a partir del 43, fue el paso en tránsito de judíos, siempre y cuando no hubieran cometido delitos políticos. Por lo tanto, la mayoría de los españoles ya estaban vetados de esto, ¿no? Porque es una cuestión política, es decir, tenían que pasar el filtro de la DGS. ¿Usted de qué bando estaba en la guerra civil? Eso de la tibieza no cabía para el régimen. Entonces lo primero que tienes que hacer era pasar el filtro de la DGS. Ya está. Esa es la primera idea. Y lo segundo, insisto, cuando se les da la oportunidad, el régimen nazi les insta en numerosas ocasiones, ¿qué hacemos con los judíos de Atenas, ¿no? Los judíos sefardíes había dos colonias, ¿no? Fundamentalmente en Europa. Una estaba en Grecia, en Tesalónica, y la otra está en Francia. Pues en el caso de griego empieza la Griegen Action, ¿no? Que ellos llaman, ¿no? La operación de limpieza en Grecia en el año 43. Bueno, se le requiere a España en más de 4 ocasiones. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Porque eran nacionales españoles o por qué? Tenían nacionalidad española. Vale. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Quién pregunta esto a España? Los alemanes. Los alemanes. Claro, ¿qué hacemos con ellos? Si los queréis, os los damos. Silencio administrativo. Hasta que al final del 43, con todos los plazos expirados, se interesan. Y empiezan a intentar organizar una serie de transportes siempre en tránsito, que al principio quieren que sean de 25 en 25. Claro, los alemanes, en fin, en confianza, los alemanes entran en pánico allí. Pero bueno, ¿cómo que de 25 en 25? No puedo movilizar un tren para llevarle 25 judíos, es absurdo. Entonces lo que hacen básicamente es que los llevan a muchos de ellos a Bergen-Belsen, a la mayoría a Bergen-Belsen, que es un campo especial, que es un campo para judíos, fundamentalmente de regímenes afines o regímenes aliados,
es el campo de Ana Frank, y muchos de ellos precisamente acaban también en Auschwitz, siguiendo el mismo recorrido. Algunos llegaron a pasar en tránsito por España, pero insisto, en tránsito, y esto responde a un ejercicio que hicieron, una maniobra que hicieron los aliados para tratar de salvar, ¿no?, a una parte de la judería del Holocausto. Y lo que hacen básicamente es el tránsito hacia el norte de África, fundamentalmente Marruecos, y desde ahí iban o a Palestina o a otras zonas. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos e Inglaterra, para evitar también levantar sospechas y por una cuestión de gestión de la opinión pública a nivel interno, tenían cuotas. No podían acoger 1 millón de judíos de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que te he respondido. Entonces la administración realmente no hizo nada por intentar... O sea, no colaboró de forma tan directa como estar al nivel de la Hungría, de la por ejemplo, propia... sí. Pero no Sí, hubo pero en intentos Hungría... reales de... Pero en Hungría, por ejemplo, que siempre se habla de Hungría porque, claro, Sandbridge fue luego considerado justo entre las naciones, ¿no? Fue nombrado justo entre las naciones por Israel. Fueron 2.000 pasaportes a judíos húngaros, no españoles. O sea, hay que decir que sí, es cierto. Otra cosa interesante de esto es matizar que quizá, o sea, es decir, siempre se habla del ángel de Budapest, ¿no? Porque da la sensación de que, o se trata de transmitir que fue una decisión unilateral, ¿no? Que él tomó la decisión de falsificar esos pasaportes y tal. Bueno, vamos a ver, negar que tenía permiso del régimen, tenía permiso estatal para hacer eso. ¿Entiendes? Sí. O sea, quiero decir, hay una serie de mitos aquí que también, bueno, incluso se han pues, los propios, incluso afectados. Yo tuve la suerte de conocer a una hija, precisamente que se salvó gracias a uno de estos pasaportes, ya mayor, claro, lógicamente, y todavía lo tienen en la memoria, y de hecho era amiga de la familia Sandbridge. Y claro, bueno, para ellos es su salvador, realmente es él el que lo hizo, pero insisto, en términos más amplios, y sin entrar en cuestiones más personales o de valoraciones personales, decir que fue una cuestión unilateral o que el régimen lo desconocía es falso. Está, simplemente. Y el mito se construye en el 49. Está, vamos, es así, es una campaña de propaganda y está más que documentado. ¿No? Justo lo que acabas de mencionar, lo queríamos hablar porque, claro, no es... Una cosa es hacer un recopilatorio de archivos, contarlo tal, pero esta historia es precisamente, o sea, es muy trágica y a través de lo que hemos dicho antes de la industria del cine, desde pequeños ya estamos bastante mentalizados con la catástrofe que ocurrió durante estos años. Entonces te quería preguntar por cómo viviste tú personalmente, por ejemplo, el conocer a esta señora, el ver los archivos de la cantidad de asesinados españoles, de cuando volvieron, que ni siquiera pudieron volver muchos a España porque eran apátridas. ¿Cómo te afectó personalmente este tipo de estudios? Bueno, la respuesta no es bonita, ¿sabes? Lo que sucede es que te acabas anestesiando, ¿sabes? Hay un momento en el que es tu objeto de estudio y te desensibilizas. Sí. Parcialmente, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a mí ya no me causa la misma impresión ver fotografías de los campos o ver bueno, sí, fotografías en general de los campos, de tanto de la malnutrición, de los prisioneros, de los maltratos, etcétera, como puede ser o como le puede causar a una persona que no lo ha visto nunca, ¿no? Entonces, claro, sí, es como todo, te expones a ello, es como los médicos, ¿no? De alguna manera, al final, yo no lo sé, ¿no? No soy médico, pero yo quiero entender que cuando la primera vez, ¿no?, que abran a una persona, o que sea un cadáver, o que diseccionen un cadáver, o que vean un órgano, no sé, pues tendrán una impresión que evidentemente luego en su profesión pues perderán, ¿no? Sí, mi hermano está estudiando fisioterapia y la primera vez que vio a un muerto para estudiar algunas cosas como que le impactó muchísimo y a los 2 días dijo, bueno, si lo consideras, si tienes la visión de que es el objeto de estudio, es verdad que te distancias un poco de esa parte emocional. Claro, tienes que intentarlo porque además tienes que ser neutral o tienes que tratar de ser lo más objetivo posible. Ya sabemos que la objetividad absoluta no existe, etcétera, pero tienes que tratar de marcar esa cierta distancia, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que la implicación del historiador, ¿no?, al menos el 90% de la implicación vale la selección del objeto, pero a partir de ahí hay que tratar de hacerlo de la manera más neutral posible. De hecho, cuando fuimos al viaje a Austria contigo, yo no había visto nunca un campo de concentración
pero sí había estudiado mucho este tema y tal, y me afectó la verdad que bastante. Bueno, tú lo pudiste constatar, Carmen. Y, te y luego, aislaste, sí. Sí, me fui ahí a una esquina. Yo, o sea, me sorprendió mucho porque pensaba con respecto a este tema exactamente lo que dices tú. A mí, como no me afecta tanto, la verdad, cuando lo leo mucho como algo, pues eso, algo muy distante de la historia, algo que pasó y ya no sé, como que pensaba, fui al campo con mucha curiosidad. Curiosidad, simplemente curiosidad, pero no fui con el temor de cómo me iba a sentar la verdad que me afectó bastante. Y luego al año siguiente que hemos ido a Polonia, sí que lo vi como con total interés curioso. O sea, que simplemente el hecho de haber estado ya en un primer campo, ya como que Y Auschwitz también es bastante impactante y está más convertido en museo que Mauthausen. Entonces, yo pensaba que me iba a afectar más y no me afectó tanto. Y solamente son 2 visitas. O sea, que tú, con las horas que le has echado a este tema, imagino que también, bueno, es mucho más profundo ese... Sí, o sea, a ver, tienes una sensibilidad hacia el tema, pero ya no te causa esa impresión quizá más emocional, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo creo que esa es la palabra. Entonces tienes eso, una sensibilidad académica, tienes una sensibilidad personal, moral, pero a nivel emocional lo integras, no sé. Por lo menos es mi experiencia, vamos, no sé. Sí, aún así creo que a pesar de toda la industria cinematográfica, de la cantidad de libros que se han escrito hablando de forma muy emocional, como el que he dicho antes, el de El hombre en busca de sentido, Sí. Creo que ahora también se está generalizando un distanciamiento en un sentido negativo. Creo que, bueno, lo hemos estado hablando, está creciendo estrepitosamente el antisemitismo, sobre todo ideológico, intelectual, como entendiendo que los judíos siguen siendo el chivo expiatorio, incluso un cierto negacionismo del propio holocausto o incluso justificación de, bueno, el meme del pintor austriaco. Ahora entiendo al pintor austriaco cuando veo Israel y Palestina, este tipo de cosas. Entonces es bastante curioso porque yo al menos me he criado viendo con mis padres siempre las películas. Mis padres siempre me han hablado muchísimo sobre los campos de concentración y todo esto. Entonces yo pensaba que esto iba a seguir siendo lo normal, que haya cierta sensibilidad, bueno, de los que no nos dedicamos a la historia, verlo siempre con cierta empatía. Y ahora está surgiendo eso, un discurso totalmente contrario que incluso, evidentemente, bueno, creo que ha sucedido un genocidio en Palestina, pero aún así se habla de, bueno, están haciendo precisamente lo que les hicieron a ellos, los judíos realmente hemos pintado esta imagen errónea de ellos. Me parece una exageración y que se está propagando sobre todo entre los jóvenes. Las redes sociales están infestadas de discursos de odio hacia los judíos. Entonces me parece bastante triste, la verdad. Lo es. Realmente la civilización o la sociedad europea contemporánea se ha sustentado, se ha construido alrededor de esto, ¿no? Alrededor de cómo una de las sociedades más avanzadas de la historia pudo llevar a cabo semejante actuación, ¿no? El problema es que precisamente por la coyuntura política y social que vivimos hoy en día, lo que estamos asistiendo es básicamente un fenómeno de polarización y de ruptura de todos los consensos básicos sobre los que se había construido nuestra existencia, ¿no? Nuestra existencia como individuos dentro de un sistema político determinado, ¿no? En este caso, pues en democracias occidentales, ¿no? Liberales, europeas, post-45, ¿no? Y desgraciadamente, pues esto es un poco a lo que vamos, ¿no? Lo que estamos, mejor dicho, más que a lo que vamos es en lo que estamos. Claro, ahora, al calor de los acontecimientos, ¿no? De la guerra en Gaza, etc., bueno, ahí es lo que demuestra, de una manera evidente, es que el Estado israelí ha perdido la batalla del relato, por lo menos en nuestra latitud, ¿no? En nuestras coordenadas. Y ese tipo de cuestiones que tú señalas, Carmen, van en esa dirección, ¿no? El Estado israelí ha perdido el relato y claro, como su relato fundacional es precisamente la memoria del Holocausto,
ahora se vuelve en su contra. Entonces, claro, si estás en un régimen o estás en estás en una situación de polarización extrema, ¿no? A nivel social, bueno, pues desgraciadamente, ¿no? La conclusión lógica es caer en esto, ¿no? En decir, bueno, qué pena, ¿no? Que Hitler no acabara el trabajo, ¿no? Cosas así o burradas de este tipo que las hemos oído todos, ¿no? Bueno. Sí, es que de hecho también ellos mismos han abusado mucho de esa banderita, ¿no? De antisemitismo, y también yo creo que también ha jugado en su contra el decir hay mucha gente que no es antisemita y es acusada de antisemitismo solo por criticar acciones de un gobierno concreto, pero también después de 2 años de este panorama, pues hay gente que se está radicalizando precisamente en el antisemitismo, o sea, es contradictorio. Claro, ¿sabes lo que sucede? Que la población en general, o la población media, no distingue entre el sionismo y el judaísmo, ¿no? Una cosa es que tú seas judío, te profesas una religión, es una serie de creencias compartidas, o una comunidad determinada, puede ser cualquier otra religión, y otra cosa es el sionismo, ¿no? Que creo que hay que diferenciar las acciones del Estado con una persona que profesa una religión, ¿no? Claro, el problema es Israel. Es que Israel no es un Estado normal, no es un Estado cualquiera. Ese es el problema, si quieres, ¿vale? Entonces, claro, ese es el problema, que tú tienes aquí una serie de coordenadas que son el caldo de cultivo perfecto para que surjan todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero hay que diferenciar entre el judío y hay que diferenciar entre el sionismo y hay que diferenciar entre las acciones de un Estado determinado, en este caso Israel, del pensamiento de la población. Por poner un ejemplo, lo hemos visto estos días, lleva ya varias semanas en donde se ha quedado patente y se ha filtrado a los medios y ha llegado a la voz o ha llegado a la esfera pública que hay una ruptura evidente dentro del propio Estado de Israel entre el ejército y el gobierno. El ejército quiere terminar la guerra o quería hace bastantes semanas terminar la guerra y sin embargo el poder político no lo ha permitido. O incluso la propia población, también ha habido manifestaciones en Israel en contra de la guerra. Claro, entonces, bueno, mira, fíjate, por estas casualidades de la vida, ayer justo teníamos aquí un coloquio con 2 profesores de la casa, con Elías Cohen y la profesora Sonia Sánchez, hablando de este asunto, y tuvimos 2 invitados de lujo, que uno era un coronel y otro fue precisamente Dana Ehrlich, que era la embajadora en funciones y la encargada de negocios de Israel en España, ¿no? Estuvimos hablando de todos estos temas, ¿no? Una cosa que dijo el profesor Cohen, que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque creo que es una manera muy visual y muy didáctica de explicar esto, ¿no? Es que la sociedad israelí, o la sociedad judía en general, siempre ha estado partida, siempre ha estado fracturada por múltiples cuestiones, ¿no? Y lo que les ha unido de verdad es el enemigo exterior, es un enemigo común. Pero esto parece ser que lo decía Ben Gurión, ¿no? El primer ministro de Israel. Pero ¿esto desde cuándo? ¿Desde toda la historia del judaísmo o desde la creación del Estado de Israel? Con lo del enemigo exterior, quiero decir. Bueno, porque los judíos históricamente han estado repartidos en muchas naciones y muchas veces, perfectamente integrados en esas sociedades, entonces no... Claro, a nivel histórico, si quieres retrotraerte a toda la historia del judaísmo, de ahí vendría la fragmentación, ¿no? El pueblo judío siempre ha estado fragmentado, pero yo ahora me estaba refiriendo específicamente a la historia del Estado, ¿no? Vale. Desde el 48, si queréis, el 47. Bueno, el 48 realmente. Claro, él decía, parece ser que esto lo decía Ben Gurión, que esperemos que siempre haya un enemigo, porque si no, lo que va a suceder el día siguiente es una guerra civil, ¿no? Porque eso refleja algo que existe en la sociedad actual, ¿no? La sociedad israelí actual, que es básicamente esa división permanente entre los distintos grupos, ¿no? Religiosos, o sea, dentro de los judíos, las distintas vertientes propias que tiene el judaísmo. Hay distintas vertientes religiosas, pero también hay distintas vertientes sociales y hay vertientes políticas. Porque claro, en Israel no solo viven judíos, también hay un pequeño porcentaje de extranjeros. Hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, hay gente más extrema, hay gente menos extrema, hay gente más... Es decir, como cualquier otra sociedad, tiene una serie de disensos, ¿no?
De hecho, la sociedad israelí está prácticamente reventando justo antes del 7 de octubre. Efectivamente, ahí tienes una de las pruebas, ¿no? En este caso, bueno, pues se fracturó por una cuestión de cómo se pretendía cercenar la autonomía judicial y, bueno, pues acabó unida en torno a una masacre, ¿no?, perpetrada por un grupo terrorista que ha devenido en una guerra horrible, ¿no?, que ha durado más de 2 años y que ha producido, pues, decenas de miles de víctimas, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias por la conversación que hemos tenido, nos ha gustado bastante, precisamente porque este es un tema que siempre nos apasiona a los que nos gusta la historia. Entonces, para terminar, tenemos esta sección que te comentamos de 2 consejos que te gustaría dar a los jóvenes, no hace falta que sean universitarios, o qué harías con la experiencia que tienes, que te hubiera gustado hacer con 20 años. También un poco quizás relacionado con lo que hemos estado hablando de esta radicalización, sobre todo en nuestra generación, antisemitismo, derechas, izquierdas, una radicalización muy fuerte. Bueno, la primera recomendación, si queréis, el primer consejo que os daría es formaros y desarrollad de cualquier manera, como sea, hacedlo como queráis, de manera más autodidacta, menos autodidacta, yendo a la academia, viniendo a la universidad, haciendo como queráis, pero necesitáis, leyendo, necesitáis desarrollar pensamiento crítico. Esa es la primera clave. ¿Cómo se sale de las redes sociales? ¿Cómo se sale del discurso simplista de las redes sociales? Cuestionando. Hay que trabajar, hay que leer, no hay que creerse la primera versión que nos lanzan, aunque sea la más llamativa, ¿no?, lo más sexy, ¿no?, como decía ayer la embajadora israelí, ¿no? Muchas veces los eslogans políticos son eso, eslogans que tratan de ser llamativos, tratan de ser sexys, se tratan de atraer la atención y de atraer. Y es muy fácil repetirlos, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no?, el por qué la propaganda es tan efectiva. Entonces, el primer consejo es desarrollar un pensamiento crítico. Y eso se hace a través de la lectura, de la lectura de vista de modos de ver plurales, de leer de todo, ser curiosos, etcétera, ¿no? No tengáis miedo a discutir algo que creéis que es básico en la existencia, ¿no? Se puede hablar de todo y se debe hablar de todo y se debe discutir de todo. Y cuando uno quiere tener un diálogo de verdad con alguien, tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión. Si tú entras en una conversación queriendo imponer tu punto de vista, no hay un diálogo. ¿Se entiende? Esto es un poco lo que creo que estamos viendo, ¿no? Ese sería el primer consejo. Y el segundo es que perseveréis. Creo que, sobre todo cuando uno es joven, cuando uno tiene 20 años, o 18 incluso, hay que perseverar y hay que perseguir los sueños que uno tiene. Claro, entendedme el asunto. Es decir, claro, ya sé que no es un camino fácil. Ya sé que nos encantaría que esta sociedad o que la sociedad en general fuera de otra manera. Nos encantaría que la igualdad de oportunidades fuera real y no solamente una aspiración, ¿no? Ya sabemos que hay gente que lo tiene más fácil, hay gente que lo tiene más difícil, pero sea cual sea vuestra posición, luchad por vuestros sueños. Y eso no significa que lo vayáis a conseguir mañana ni pasado, pueden pasar muchos años, pero luchad por vuestros sueños y tratad de conseguirlos. Yo, por ejemplo, siempre quise ser profesor y me he enfrentado a muchas cosas, he tenido que pelear bastante duro para poder llegar hasta aquí, no me lo han puesto fácil, y al final se puede. Y se puede porque te dejas todo tu ser, das el 150%, ¿no?, de ti en conseguir tus sueños. Entonces, si tú quieres algo, ve a por ello. Entonces, esas serían mis 2 recomendaciones. Pues ojalá algún día seamos podcasters profesionales. No, es especialmente gracioso. En el otro día un compañero de clase te preguntó, que dijo que quería él estudiar historia y que Juan, que siempre le había encantado y le dijiste esto mismo, o sea, si es tu sueño, hazlo a pesar de todos los obstáculos que te pongan. Antes es bastante gracioso porque justo estaba ahí. Claro. Entonces... El mismo sueño que tú, es verdad. Sí. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros. Os deseo el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos y lo mejor para el futuro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación, tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo. Y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros.
Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.